Hola, muchas bendiciones y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra miniserie del niño interior. Y hoy quisiera comenzar haciendo una pequeña oración para entrar directo en materia con ustedes. Padre, quiero darte muchas gracias por la bendición de cada persona que tiene la oportunidad de conectarse con nosotros aquí en esta miniserie, que está recibiendo no solamente conocimiento, pero también liberación, sanidad y restauración que vienen de parte tuya, porque tú eres el autor de la vida, tú conoces nuestro diseño perfectamente y tú eres el único que puede guiarnos a una completa y total libertad. Te damos la bienvenida para que seas tú una vez más guiándonos hoy por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Oramos. Y para entrar en materia quiero tocar varios tópicos que van cerrando las explicaciones de los diferentes tipos de trauma. Y quiero explicar rápidamente lo que es el abuso espiritual, porque siempre que pensamos en abuso podemos identificar fácilmente el abuso sexual, aún el abuso físico. Sabemos que la violencia doméstica es abuso físico, sabemos que el abuso emocional y psicológico puede venir a través de gestos, de palabras, pero a veces ignoramos que el abuso espiritual también existe. Y se da cuando una persona en el nombre de Dios o en el nombre de un ser espiritual utiliza una posición de autoridad sobre tu vida o utiliza, por ejemplo, la escritura para presionarte psicológicamente, para obligarte o para coercionarte a hacer algo que tú no estás llamado a hacer. Es difícil de tratar porque se disfraza como espiritualidad. Entonces, fíjense, es excelente tener líderes espirituales que usan la palabra de Dios y te guían, pero tú tienes que entender que también puede haber personas que te quieran manipular. Y yo, siendo una autoridad espiritual, lo tengo que exponer, tengo que hablar de esto, porque esto existe en el cuerpo de Cristo y todos nos tenemos que cuidar de ser manipulados de una forma abusiva por autoridades espirituales. Puede ser que una autoridad espiritual te humille públicamente, o te llame la atención delante de otras personas, o te ridiculice, o utilice términos derogativos en contra tuya. Esa es una forma de abuso espiritual y tú no lo debes aceptar en tu vida. Y si lo has pasado, debes atravesar un proceso de sanidad donde tú escoges y decides extender ese perdón unilateral hacia esa persona que obviamente está equivocada. Porque Jesús también lo perdona y también lo ama. Y de ahí tú comenzar tu proceso de sanidad. Porque fíjate, Dios puede tener autoridades espirituales en tu vida separadas para hacer bendición para ti. Pero si tú tienes una herida con una autoridad espiritual debido a un abuso espiritual, entonces inconscientemente o conscientemente tú te vas a cerrar a la ayuda que esas otras personas que sí son bien intencionadas y que están bien direccionadas por Dios te puedan dar. Entonces fíjense cómo opera lo de los límites. Tienes que tener mucho cuidado porque un límite, hablábamos en ocasiones pasadas cuando hablamos de la ciudad que tiene puertas. Un límite es una puerta que tú puedes abrir y cerrar. Cuando tú decides, mira, esta persona la voy a dejar entrar en mi vida íntima, o esta persona no me siento segura, y tú cierras la puerta. Pero cuando el límite no es sano, entonces ya no es una puerta que se puede abrir, es una muralla. Y así es como tú sabes que tú estás aislándote de lo bueno que Dios te puede dar a través de otras personas, porque creyendo que te estás protegiendo de lo malo, terminas construyendo un tipo de muralla tan fuerte, tal vez tan impenetrable, que entonces lo que va a suceder es que personas que sí te pueden aportar cosas hermosas a tu vida quedan por fuera y pierdes la oportunidad de poder ser bendecido. Nosotros como autoridades espirituales también hemos experimentado la llegada de personas a nuestra vida en algún momento que traen heridas con otras autoridades espirituales. Y lamentablemente, si no han sido sanadas o no se sanan en el proceso o en la relación con nosotros, eventualmente esas personas van a empezar a cobrarnos a nosotros la factura de lo que otra autoridad espiritual les hizo. Entonces yo siempre aconsejo que todo abuso debe ser sanado y no debemos dejar por fuera el abuso espiritual, porque muchas personas olvidan que es un abuso que existe y que es real. Y recuerden que es el abuso donde se usa a la iglesia o las escrituras para castigar lo malo que está haciendo una persona. Y desafortunadamente
muchas personas han sido dañadas por este tipo de abuso. ¿Okay? Quiero hablarles también un poquito de lo que es la negligencia. Porque la negligencia es un tipo de abuso y muchas personas no lo asocian con wow, negligencia, cómo se relaciona eso con el abuso. Y quiero explicarles primeramente lo que significa la negligencia, porque la negligencia básicamente es un abandono. Negligencia es descuidar al hijo que tú estás supuesto a cuidar. Es descuidar emocionalmente al adolescente que está esperando de ti esa guía de padre que solamente tú le puedes dar la verdadera guía. Entonces, ¿qué sucede? Debido a la negligencia, que es la ausencia de lo que debió estar allí en el momento que ese ser humano lo necesitaba, entonces probablemente ese niño lo va a buscar en otros lugares, en sus amigos, en lugares que son indebidos, va a recibir información incorrecta o información que no está del todo correcta o que está completamente incorrecta y ese muchacho, esa chica va a sufrir. Tal vez tú fuiste la persona que te sentiste completamente descuidado o abandonado emocionalmente o físicamente por tus padres. Tal vez tuviste un papá que estuvo presente físicamente pero ausente emocionalmente para ti. Es un tipo de negligencia. Así que podemos decir que la negligencia es la ausencia de lo que se debe hacer. Cuando específicamente hablando de la relación paterna con respecto a los hijos, porque somos los guardianes legales y somos las personas responsables ante Dios por el bienestar y la salud emocional y espiritual, física de nuestros hijos. Cuando no cubrimos como padres las necesidades básicas a todos los niveles de nuestros hijos, nosotros estamos incurriendo en negligencia. Y lo que ocurre es que un niño que debe desarrollarse saludablemente para poder pasar de una etapa del desarrollo a la siguiente etapa y desarrollar las virtudes y las fortalezas que son propias de cada etapa, eso va a quedar convertido en un vacío. Entonces, si debías haber desarrollado la virtud de la confianza cuando eras un bebé porque tuviste la respuesta apropiada del papá que entró, que te cargó, que te cambió el pañal cuando estabas mojado, que te dio tu comida cuando tenías hambre. Si tú careciste de eso, si tus necesidades básicas no fueron resueltas, entonces tú te hayas impedido para desarrollar esa virtud que debía haber sido tu fortaleza en esa etapa de desarrollo. Y pasas con un déficit, lo que en inglés se llama un handicap, a la siguiente etapa de desarrollo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que todo esto lo podemos mirar bajo el lente de Dios y bajo su perspectiva Dios nos visita. Nos visita en los lugares donde tuvimos el vacío, donde hubo la negligencia, donde hubo la carencia, donde hubo el descuido. Y Jesús, que es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo, que no está supeditado a un tiempo cronológico como nosotros, sino que Él es un eterno presente, porque recuerden que la eternidad de Dios no es como nosotros la imaginamos, hacia el futuro. La eternidad de Dios hacia el pasado nuestro y hacia el futuro nuestro, Él siempre es. Él puede, en su soberanía, visitar tu pasado, visitar el momento de tu concepción, visitar el momento en que estabas en el vientre de tu madre, visitar tus traumas de infancia. Él puede incluso llevarte a ese lugar si Él lo quiere hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y Él puede sanar todos esos vacíos y esas carencias. Así que la negligencia es muy importante y quiero hablar de dos puntos en particulares con respecto a la negligencia. Quiero hablar de los padres que no se envolvieron para nada en la vida de sus hijos. Porque tenemos que tener en cuenta que en el modelo de familia que Dios nos provee, tanto el padre como la madre deben estar involucrados de forma equitativa en la crianza de sus hijos. Yo recuerdo en muchas ocasiones en que yo me sentía que había llegado al límite de mi conocimiento y de mi capacidad y le pedía a mi esposo que entrara en escena y le daba gracias a Dios que él estaba allí presente para traer un equilibrio. Tengo respeto por los padres y las madres que son solteros y que están criando a sus hijos solos. Tienen que aferrarse y depender de Dios más que nadie, porque Dios ha prometido en su palabra que Él es tu marido, que Él será un padre para tus hijos. Y cuando falta el cónyuge, Dios está allí para nosotros y Él nunca nos ha abandonado. Pero en la familia, donde están el papá y la mamá, el llamado es para ambos, para involucrarse ambos en la crianza de los hijos. Ambos son igualmente responsables de satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos. Por ejemplo, fíjense, la madre con la hija, aunque es más
fácil y más propenso el antagonismo entre madre e hija y entre padre e hijo, es decir, hijos del mismo sexo. La madre y la hija, si logran superar las diferencias, si logran superar los choques temperamentales y si logran superar los juicios que se hacen mutuamente, llegarán a ser las mejores amigas. Entonces ocurre lo mismo con el varón y su papi, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno o ambos padres fallan en hacer esto, en su responsabilidad? Por ejemplo, un padre que no se involucra en la vida de su niña. La hija necesita la validación de su papá y no sé si ustedes saben, pero la identidad sexual es afirmada por el papá. Entonces imagínense ustedes, esa niña teniendo lucha en su adolescencia o ya mayor con su propia identidad sexual porque tuvo carencia de un padre que debió haber estado ahí y no estuvo cumpliendo con su rol, ¿ok? Un papá que está emocionalmente inaccesible, que el hijo o la hija se acercan para hablar y siempre hay una muralla, siempre está ocupado, siempre otra cosa es prioridad y no sus hijos, ¿ok? ¿Qué mensaje recibe ese niño interior en ti? Mensajes de desvalorización, identidad sexual confusa, falta de identidad, estima baja propia, una cantidad de mensajes ambiguos. Sí seré capaz de lograr las cosas en mi vida, seré capaz de hacerlo, porque para eso es que Dios pone los padres en una familia. Esos son los roles paternos, no es solamente la provisión económica y física y material, porque muchos padres se dedican a trabajar, se dejan envolver por el sistema y están proveyendo las necesidades materiales de sus hijos y creen que eso es todo lo que sus hijos necesitan. Cuando sus hijos están hambrientos de afecto, están literalmente mendigando amor. Hay hijos que dudan si son amados por sus padres, porque hay padres que no están involucrados emocionalmente. Tenemos entonces el caso contrario de padres que están sobreinvolucrados. Es el tipo de padre que no le permite a sus hijos asumir ningún tipo de responsabilidad. La mamá nunca permite que el niño se caiga, nunca permite que al niño le pase absolutamente nada. Es decir, no es solamente que esté allí para su hijo, pero está impidiendo el desarrollo normal porque hay una sobreprotección. Y yo me acuerdo cuando mi hija mayor estaba pequeña, yo tendía a la sobreprotección y estaba en ese tiempo, en realidad no entendía el equilibrio y quería evitarle a mi hija los dolores, ¿verdad? Buena intención de madre, pero no lo estaba haciendo de la forma correcta porque no le estaba permitiendo a ella tener un crecimiento saludable, porque yo le estaba quitando a ella la oportunidad de darse cuenta de la realidad de la vida. Ahora no nos vamos a ir al extremo de pégate un golpetazo para que entonces te des cuenta que la vida es dura. No se trata de eso. Se trata de tener un equilibrio donde nosotros le enseñamos la realidad a nuestros hijos, pero al mismo tiempo estamos allí para ellos, porque así es como la vida debe ser. Cuando los padres están sobreinvolucrados, el niño siente que los mensajes que recibe su niño interior es: el mundo me debe algo, me debe proveer lo que quiero cuando lo quiero. Eso es lo que hacemos de nuestros hijos cuando los sobreprotegemos. No hay consecuencias para mis acciones. Yo puedo hacer lo que yo quiera y siempre alguna otra persona va a asumir las consecuencias. ¿Qué pasa cuando un padre sobreprotege a su hijo? No le está enseñando la realidad. Si no vas a tu trabajo, te levantas temprano y cuidas tu trabajo, te van a botar. No vas a tener ingresos mensuales. Pero ese niño que la mamá toda la vida le resolvió absolutamente todo, porque no le enseñó cómo lavar su ropa, cómo tender su cama, cómo organizar su cuarto, no le dio responsabilidades propias para cada etapa de su crecimiento, lo que va a ocurrir entonces es que ese niño se va a sentir de esta manera, que el mundo le debe todo, que él nunca va a tener consecuencias. Y les voy a decir algo, no es la responsabilidad no es del niño, es del adulto que tiene que enseñarle este principio. También se siente superior a otros. Otras personas deben hacerse cargo de mí y de mis cosas. Si tú eres uno de esos padres, alguno de esos padres, que está en uno de estos dos extremos, yo quiero darte una palabra de exhortación, pero quiero también alentarte y animarte, para que tú sepas que puedes comenzar un cambio en tu vida, para que tú sepas que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, para que tú sepas que aquí no terminó todo, que aún a pesar de tus errores, Dios puede intervenir en tu vida y en la vida de tus hijos. Yo quisiera
que si tú eres uno de esos padres, hicieras una oración breve conmigo en este momento y con una actitud humilde en tu corazón y de arrepentimiento le digas al Señor, Padre Celestial, te pido perdón por haber asumido que hacerlo a mi manera era mejor que hacerlo a tu manera. Te pido perdón y puedes decirle, por cualquiera de los dos extremos, por haber ignorado, por haber sido negligente, por no haberme involucrado, por haber descuidado a mis hijos. O te pido perdón por haberlos sobreprotegido y no haberles enseñado que sus acciones tienen consecuencias. Si ese eres tú, díselo con honestidad al Señor y dile, te pido perdón, pero también yo propongo y dispongo perdonarme a mí mismo, a mí misma en este momento, porque sé que tú me perdonas. Y renuncio a toda condenación y toda culpabilidad del enemigo. Y ahora rompo todo pacto con todo espíritu que haya entrado a mi vida o a la vida de mis hijos o de mi familia como consecuencia de este pecado que yo he cometido. Espíritu Santo, te pido que sanes mi corazón y que intervengas en la vida de mis hijos y que me hables tu verdad. Hay una verdad que Dios está hablando a tu corazón ahorita. ¿Qué te está diciendo? Él te está diciendo, yo soy el Dios de las segundas oportunidades. Gracias por dejarme intervenir. Ahora yo voy a tomar el control. Si es así, tú eres uno de esos padres, ten la seguridad de que esa es su promesa. Pero si tú eres uno de esos hijos que sufrió cualquiera de estas dos situaciones y fuiste víctima de la negligencia, sea por descuido o sea por sobreprotección, es tu deber perdonar a tus padres y entender que ellos en su ignorancia hicieron lo mejor que pudieron, pero declarar que hay un Padre Celestial que te va a hacer a ti un mejor padre de lo que ellos fueron. Porque tú no tienes que repetir los errores de tus padres. Tú tienes que construir sobre la plataforma correcta para que tú des a luz una mejor generación. Esto ha sido todo por hoy. No olviden que si este programa, este video ha sido de bendición para ustedes, compártanlo en sus redes. No olviden buscarnos en las redes que están en su pantalla. Muchísimas bendiciones y hasta la próxima.